A mí lo que más me ha gustado del taller es cuando estoy tejiendo, porque como va quedando así el modelo, es algo divertido. Entonces, por eso me gusta más esa parte de todo el proceso que va a ir haciendo en el huichol. Ahora estamos empezando a aprender a tejer y hay unos que ya van más avanzados que van a empezar a hacer dibujos. Nosotros estamos haciendo el huichal, que el huichal es con telar, el telar mapuche, que hay que mantener ciertos materiales y el huichal, que es la superficie por donde nos acompaña, el huichacuichacui, que son dos palos que lo sostienen. Bueno, yo me siento privilegiada y orgullosa también. Bueno, yo soy muy joven, no tanto como lo aparento, pero bueno, yo con respecto a otras personas, a otras también, sé muy poco. Sin embargo, el trabajo que yo llevo realizando en este colegio, yo llevo más de 10 años más o menos aproximadamente trabajando en el huichal. Y bueno, me siento orgullosa porque este es un quezao que cuesta, requiere de paciencia, de tiempo, y es bonito que las nuevas generaciones vayan tomándole el peso a este trabajo, que lo valoren. Hay niños que sus abuelas tejen, sus madres, sus tías, entonces realizando este taller valorizan aún más el trabajo del telar mapuche. Bueno, fundamentalmente lo que más se logra a partir de este taller es el trabajo colaborativo, es el respeto entre ellos, la valoración en lo que cada uno es capaz de desarrollar como persona y también como persona perteneciente al origen mapuche, de valorar su cultura, los oficios que están presentes también, que contribuyen en gran parte a los saberes del ser mapuche.